La fase de grupos de la UEFA Euro 2020 ha llegado a su fin. ¿Qué selecciones han clasificado a octavos de final? ¿Cuáles son sorpresas? ¿Han habido decepciones? De esto y más hablaremos en este video. Bienvenidos a Campeones. Hola campeones, ¿qué tal están? Aquí con un nuevo video en donde analizaremos cómo ha sido esta fase de grupos de la Eurocopa 2020. Cómo ha sido cada grupo, si han habido sorpresas, alguna decepción que otra, y cómo está el camino para poder llegar a esta gran final que se jugará el 12 de julio en el estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra. Pero antes que nada quería agradecerles por todo el apoyo recibido en este primer video en donde hablamos acerca de Platense y de la selección mayor de fútbol de El Salvador. He recibido muchos comentarios positivos y pues esperemos que esta familia se vaya haciendo mucho más grande poco a poco. Pero bueno, ahora para entrar de lleno al video analizaremos cómo ha sido el paso de estas 24 selecciones en la fase de grupos de la Eurocopa y cómo de esas 24 ahora solo quedan 16 selecciones vivas. Analizaremos grupo por grupo para ver cómo ha sido el balance de cada una de ellas, los resultados y si hay alguna sorpresa que otra. Comencemos por el grupo A, donde Italia lo comandó con 9 puntos. Le siguió Gales con un increíble segundo puesto con 4 puntos. Suiza quedó en la tercera posición con 4 unidades. Y Turquía, en lo personal, me decepcionó, quedando última sin haber sumado ningún punto. Pero bueno, hablemos acerca de cada una de esas selecciones que formaron este grupo A. Comenzando por Italia, que a pesar de ser una selección de renombre, demostró su calidad de juego en el terreno de juego. Recordemos que Italia ha faltado a la Copa del Mundo de Rusia 2018, por lo que este era su primer torneo importante a nivel de selecciones mayores desde la Eurocopa de Francia 2016. Y no llegaba como una candidata al título, pero en la fase de grupos, con su solvencia, con su efectividad, se ha posicionado para ser una de las selecciones que podría levantar este trofeo en Londres, Inglaterra, este 12 de julio. Pero bueno, hablemos también acerca de la selección de Gales, la que quedó segundo lugar dentro de este grupo, que sorprendió a muchísimos a pesar de su posición lograda en la Eurocopa 2016, donde llegó hasta semifinales. Gales resultó ser una bonita sorpresa, debido a que en el papel, en este grupo, pues Gales se encontraba con 3 selecciones con mucho mejor nivel. Reitero, en el papel, como lo son Italia, Suiza y Turquía, pero logró pasar por encima de selecciones como Turquía o incluso hacerle frente a otras como Suiza y como Italia. Y gracias a su efectividad frente a Suiza y Turquía le valieron para poderse hacer con 4 puntos y clasificarse como segunda de este grupo, que para muchos pintaba que iba a quedar última. En cuanto a Suiza, pues no podemos analizar muy bien su nivel de juego debido a que en los primeros partidos no jugaron tan bien frente a Italia y frente a Gales, pero en el último se lo hicieron de una gran manera frente a Turquía, una selección que ya no contaba con muchas chances para poder clasificarse más que la del tercer puesto, por lo que pues no podemos considerar qué tal le vaya en la fase de octavos de final frente a un duro rival que ya lo analizaremos más adelante. Por su parte, la selección de Turquía decepcionó a muchos aficionados, incluyéndome a mí, que la posicionábamos como una selección que quedaría en el segundo lugar de este grupo A, principalmente por su cantidad de jugadores jóvenes y también experimentados, quienes ya habían demostrado muy buena convergencia y buenos partidos amistosos frente a otras selecciones previo a la Eurocopa. Pero parece ser que esta Eurocopa les quedó muy grande y que no pudieron ni tan siquiera solventar el tercer puesto de este grupo A. Pero bueno, ahora hablemos acerca del grupo B, el cual culminó de una manera más o menos esperada, con el dominio de Bélgica en la primera posición con 9 puntos y ganando completamente su grupo. Seguido de ellos está Dinamarca, que generó 3 puntos y también protagonizó una de las escenas más impactantes en toda la historia de la Eurocopa, como fue la escena de Christian Eriksen. En el tercer lugar se lo quedó Finlandia, que en su debut logró 3 puntos históricos, arrebatándoselos a una de las 2 selecciones locales, Dinamarca, en la primera jornada. Rusia por su parte terminó última con 3 puntos, pero eliminada tras la goleada estrepitosa frente a Dinamarca por 4-1. Y bien, hablemos acerca de las selecciones que formaron parte de este grupo, comenzando por Bélgica, quienes clasificaron a la siguiente fase dando mucho de qué hablar, principalmente por sus jugadores Kevin De Bruyne y también Romelu Lukaku, quienes fueron protagonistas en toda la fase de grupos. Bélgica desde antes de la Eurocopa ya se posicionaba como una de las selecciones candidatas al título, pero ahora con esta fase de grupos revalida esta posición que tenía y esperemos que haga muchas cosas importantes dentro de la fase de eliminación,
a pesar del duro rival que le ha tocado en la fase de octavos de final. Por su parte, la selección de Dinamarca logró salvarse hasta en la última jornada, en donde logró un resultado importante, una victoria frente a Rusia de 4-1 y también aprovechó la derrota de Finlandia en San Petersburgo frente a Bélgica. Con ello lograron posicionarse en el segundo lugar del grupo y también clasificar a la siguiente fase de la Eurocopa. Y bien, ahora hablemos de las dos selecciones que quedaron fuera dentro de este grupo, comenzando por Finlandia, quienes debutaban en la competición y también en la primera jornada lograban una victoria histórica frente a Dinamarca, pero eso no les logró alcanzar, debido a que por la diferencia de gol quedaron eliminadas de los mejores terceros lugares. Y hablando de Rusia, quienes quedaron en última posición, ellos se posicionaban como la mejor tercera incluso, pero esta derrota estrepitosa frente a Dinamarca en Copenhague de 4-1 le quitaron todas las chances para poder clasificar a la siguiente fase. Pasemos al grupo C, donde de igual manera que en el grupo anterior teníamos a una potencia europea como lo es Países Bajos, junto a dos equipos que dan de qué hablar pero no son candidatos al título, como Austria y Ucrania. También a una debutante, la cual es Macedonia del Norte. El grupo lo lideró Países Bajos ganando los 3 partidos y logrando los 9 puntos. Segunda quedó Austria con 6 puntos, haciendo algo completamente histórico, al superar por primera vez en su historia la fase de grupos. En tercer puesto está Ucrania con 3 puntos, la cual a mi parecer decepcionó un poco. Yo esperaba más de Ucrania, pero fue superada y con gran categoría por Austria y Países Bajos. Y por última quedó Macedonia del Norte, con ningún punto, pero que a pesar de todo esto se ganó el corazón de todos los aficionados, principalmente gracias a su capitán, Goran Pandev, de 37 años, el cual jugó su primera y última Eurocopa. Países Bajos, a pesar de unos pequeños altibajos que tuvo en la fase de grupos, se posiciona como una de las candidatas sólidas al título, y esperemos también que logren hacer Austria y Ucrania en la siguiente fase, pero en lo personal considero que esas selecciones se quedarán en octavos de final. En cuanto al grupo D, este variaba un poco en cuanto a los grupos anteriores. Sí tenía una potencia como Inglaterra, pero también contaba con otra, la actual subcampeona del mundo, Croacia. El grupo lo complementaban Escocia y República Checa, que en el papel no tendría por qué complicar a esas dos primeras selecciones. El grupo lo lideró Inglaterra con 7 puntos, pero sorprende el hecho que lo hayan logrado solamente marcando 2 goles en la fase de grupos, por lo que en ese sentido preocupa mucho, tomando en cuenta que fueron locales en la fase de grupos y ojo que esto no sea factor determinante en la siguiente fase dado al rival que enfrentarán. Croacia por su parte se coló en segundo lugar con 4 puntos. Menciono que se coló debido a que tuvo que esperar hasta la última fase para ponerse en tal puesto. Hay que destacar a Luka Modric, que sigue siendo determinante en la selección de Croacia y también demostrando la calidad de jugador que es y que gracias a él principalmente han llegado hasta ahí. República Checa logró un sorprendente tercer puesto con 4 puntos sobre Escocia, que en el papel era favorito que la selección checa. Por su parte, Escocia logró quedarse con la última posición con tan solo un punto conseguido en Wembley frente a Inglaterra. Pensé yo en lo personal que iba a ser una selección que iba a sorprender y colarse como segunda, pero su poca experiencia reciente en las Eurocopas le pesó, y además de tener a 2 semifinalistas de la última Copa Mundial. Y ahora hablemos acerca del grupo E, donde podemos destacar a la única sorpresa de la fase de grupos. El grupo era completado por España, quienes a pesar de no haber realizado un buen Mundial en 2018 y tampoco una buena Eurocopa en 2016, y también que no generaban muchas buenas expectativas, partían como favoritos a quedarse con el grupo. Suecia, quien llegó también a esta Eurocopa con la noticia de que Zlatan Ibrahimovic no iba a poder estar con ellos por lesión, partía junto con Polonia como las favoritas a pelear por la segunda posición. Y bueno, ahora que mencionamos a Polonia, hablemos de que ellos, con la ayuda de Lewandowski, se posicionaban como una selección que iba a tener mucho gol dentro de esta fase de grupos. Y por último está Eslovaquia, que muchos ya la daban por muerta, pero al menos para una selección sí fue el caballo negro dentro de esta fase de grupo. Pero hablemos acerca de cómo quedó la tabla. Suecia se quedó con el grupo con 7 puntos de manera sorpresiva. Lo digo que fue sorpresa dado a que si nos hubieran preguntado ya por marzo o por abril quién iba a ganar este grupo, muchos dábamos por hecho que sería la selección española. Pero Suecia mostró más solvencia y firmeza, que a pesar de no contar con su principal figura, no dudó en ningún momento en su capacidad. Y ojo con esa selección,
que espero genere más sorpresas en la fase de eliminatorias. España logró quedarse con el segundo puesto con 5 puntos en un inicio de torneo a mi parecer bastante irregular, comenzando con el brote de coronavirus que sufrió el equipo a días de comenzar la competencia, seguido de las dudas que generaba Luis Enrique hacia la prensa y hacia los aficionados, también la mala racha de Morata en los partidos y los 2 empates frente a Suecia y a Polonia. A pesar de la victoria frente a Eslovaquia por 5-0, al menos a mí no me genera mucha confianza el combinado español y pienso que no pasará de la fase de cuartos de final. Eslovaquia, a pesar de la goleada que sufrió, logró quedarse con el tercer puesto. Jugó de buena manera frente a Polonia, pero fue completamente desconocida en todo contexto frente a una de las Españas más irregulares de los últimos años. Y en cuanto a Polonia, esta decepcionó quedándose en el sótano, con solo 1 punto, donde no sirvieron los goles de Lewandowski y da a denotar que un solo jugador no puede comandar a una selección sin el apoyo de sus compañeros. Y llegamos al grupo F, que en el papel era el que daba más emoción y no dejó a deber. El grupo de la muerte, que contaba con el actual campeón del mundo, Francia, el actual campeón de la Eurocopa y de la UEFA Nations League, Portugal, el campeón del Mundial de Brasil 2014 y la Copa Confederaciones, Alemania, y a Hungría, que a muchos lo daban por muerto y lo pintaban como un comodín para sacar siempre los 3 puntos, pero que hizo también de caballo negro en toda la competición. Francia logró el primer puesto con 5 puntos, a mi parecer Francia queda debiendo un poco todavía, falta ver qué es lo que puede hacer en las fases finales porque la victoria frente a Alemania no fue tan sorprendente y también sufrió frente a Portugal y Hungría. Alemania se quedó con el segundo lugar, pero sufriendo, dado que en la última jornada logró sacarle el empate a Hungría, que hasta el minuto 80 estaba dejando fuera a los alemanes. Portugal logró el tercer puesto, donde siempre Cristiano Ronaldo fue la máxima estrella y que sin sus goles probablemente no hayan logrado dicho hecho. Pero veo muy difícil que Portugal repita con la Copa, a pesar de sus campeonatos en los últimos años. Hungría se quedó en el último lugar, pero a mi parecer es la mejor cuarto lugar de toda la Eurocopa. Demostró valentía ante los 3 rivales, sabiendo que no era favorita, y logró sacarle puntos tanto a Francia como a Alemania, denotando sus puntos débiles y poniendo, por un momento, en duda su favoritismo. Y ya con los primeros y segundos lugares definidos, lo único que faltaba por definir era quiénes iban a ser las 4 mejores terceros lugares que iban a participar en la fase de octavos de final. Portugal, República Checa, Suiza y Ucrania lograron quedarse con un puesto en la fase de octavos de final. Finlandia y Eslovaquia, a pesar de todo lo realizado, quedaron eliminadas del torneo. Y ahora pasamos a la fase de octavos de final, una fase donde será de eliminación directa, donde habrá diversos partidos interesantes y movidos. Cabe destacar que a diferencia de la fase de grupos, en la fase de octavos de final solo habrá una selección que partirá como equipo local, y esta será la selección de Inglaterra, quienes tendrán su compromiso frente a Alemania en el estadio de Wembley en Londres. Te mostraré cuáles serán todos los partidos de la fase de octavos de final y además te daré mi predicción sobre cómo quedarán estos resultados y quiénes avanzarán a la siguiente fase en cuartos de final. El primer partido es Bélgica frente a Portugal, un partidazo que se jugará en la Cartuja, donde en el papel Portugal es favorita solo por el hecho de ser la actual campeona, pero creo que Bélgica ha demostrado muchísimo. Lukaku y De Bruyne andan encendidos y pueda que el único punto débil de Bélgica sea su defensa, pero con Courtois en el arco se pueden solventar todas estas dudas y pienso que Bélgica logrará eliminar a Portugal. Italia y Austria definen el segundo partido de la fase. Se jugará en Londres, en el estadio de Wembley, y pienso que Italia va a pasar muy por encima de Austria, pero que en algunos puntos de partido le costará jugar muy bien ante esa selección. Italia también, gracias a su fase de grupos, se posiciona como una de las favoritas a quedarse con el título, y Austria pienso que ya hizo todo lo que tenía que hacer en el torneo. Para mí pasa Italia. Francia y Suiza jugarán en Bucarest el tercer juego, donde Francia deberá de lograr la victoria de manera clara. Suiza demostró un buen juego frente a Turquía en la última jornada de grupo, pero pienso que Francia se crece en estas fases y pasará muy por encima de Suiza. Francia clasificará a cuartos. Croacia y España protagonizarán uno de los partidos más interesantes de esta fase, principalmente por lo parejo de ambas selecciones. Ambas selecciones han clasificado como segundas y con dudas, pero considero que España va a lograr superar a Croacia, pero de una manera muy complicada. España clasificará a cuartos de final. Suecia y Ucrania protagonizarán la quinta serie de los octavos de final en Glasgow.
Suecia deberá de solventar el partido con el buen fútbol que ha demostrado sobre un equipo ucraniano que a mi parecer no tiene cómo superar a Suecia, principalmente por la fase de grupos irregular que realizaron. Por ello pongo a Suecia por encima de Ucrania. En Londres se verá una de las series más interesantes y expectantes de todo el torneo. Alemania visita a Inglaterra buscando un puesto en cuartos de final. Alemania logró clasificar a la siguiente fase de manera cardíaca. Inglaterra, por su parte, muy tranquila, a pesar del empate frente a Escocia y también la falta de gol. Pueda que esto último le juegue muy en contra a los ingleses, pero considero que aquí pasará la única sorpresa de la fase de octavos de final. Inglaterra eliminará a Alemania. Países Bajos y República Checa jugarán en Budapest el cupo a cuartos de final, en donde Países Bajos, a pesar de sus irregularidades, tiene que ganarle a República Checa, que, a mi parecer, llegará hasta acá en el torneo. Por último tenemos el juego entre Gales y Dinamarca, que al igual que otros lo veo muy parejo, pero pienso que Gales ha demostrado mucho más que Dinamarca. Dejando de lado las emocionalidades, veo a Gales mucho más centrado en el torneo, y es una de las selecciones que en Eurocopas ha logrado sorprender, por lo que pienso que Gales en Ámsterdam logrará clasificar a cuartos de final. Y esa sería la fase de octavos de final con todos sus partidos y también mi predicción. Ahora le pido a ustedes, campeones, que me digan qué les ha parecido la fase de grupos, qué esperan en la fase de octavos de final y también quiénes serán los clasificados a cuartos de final. Por mi parte, eso ha sido todo en esta ocasión. Te agradecería que si te ha gustado el video dejaras tu like y también que te suscribieras si en dado caso no lo has hecho. Nos vemos en una próxima ocasión con un nuevo video.